Hola a todos, hoy vamos a continuar con el tema de las matrices y vamos a ver cómo resolver sistemas de ecuaciones utilizando, como pueden ver, operaciones en fila. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es entender que hay diversos métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Estos sistemas de ecuaciones, estos métodos en realidad, son diversos. Algunos son bastante simples que permiten resolver ecuaciones de sistemas de ecuaciones de 2 por 2. Los de 3 ecuaciones también son relativamente simples, pero en sistemas más grandes ya se puede hacer la idea de que métodos como el de igualación o reducción se hacen muy largos. Entonces hay algunos métodos, como pueden ver acá en el título, el de Gauss-Jordan, que es el de operación fila, que de alguna forma nos va a permitir resolver, eh, como vimos anteriormente, usando este tipo de operaciones, un sistema de ecuaciones. Recordemos que eh, los sistemas de ecuaciones tienen esa forma. ¿Ok? Tenemos una primera ecuación con una variable x1, una incógnita x1, una incógnita x2 y así sucesivamente hasta llegar a la última incógnita que tengamos, ¿cierto? Cada incógnita tiene su coeficiente y está en los términos libres, esos numerillos que quedan a la izquierda, ¿cierto?, del signo de igualdad. Esa es la forma general de un sistema de ecuaciones que puede tener n incógnitas y m filas. En términos matriciales, vamos a entender que cada variable ocupa una columna, ¿ya? Y cada fila es una ecuación, ¿ok? Vamos a anotar, para empezar a hacer la resolución, nuestro sistema de ecuaciones lo vamos a anotar de forma matricial. Vamos a tener nuestro sistema, fíjense en el detalle, que este sistema está desordenado acá en las variables. Lo primero que hay que hacer es ordenar las columnas, es decir, en una columna que estén todas las x, en otra todas las y así sucesivamente, o las variables que sean, con el nombre que sean. Cuando está ordenado, fíjense, yo al menos acá dejé las x en la primera columna y las y en la segunda, y el término libre queda a la izquierda del signo igual, que en este caso está representado por esa línea punteada. Siempre tienen que tener en cuenta eso, el orden de las matrices. Si usted no respeta el orden de las matrices de las columnas, va a estar resolviendo un problema diferente al original. ¿Ok? De manera que vamos a tener nuestra matriz ampliada. Esto es lo que vamos a llamar, esta va a ser la matriz, después le vamos a poner nombre, va a ser nuestra matriz A, solamente esta, lo que está a la derecha, y cuando tomamos todo, incluso lo que está a la izquierda, le vamos a llamar matriz ampliada. ¿Ok? Entonces, vamos a través del uso de operaciones en fila, vamos a buscar algo muy similar a lo que hacíamos cuando buscábamos la inversa. A la derecha vamos a llegar a tratar, porque no siempre se va a poder, tratar de llegar a la matriz identidad, y lo que nos quede a este lado va a ser, van a ser números, van a ser elementos que van a ser consecuencia de las operaciones fila. ¿Ok? Yo se le pongo K porque son los numeritos, los términos libres. ¿Ok? Bien, entonces, ese es el procedimiento. Las operaciones fila ya las conversamos la vez anterior. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Yo les presento acá un ejemplo de una matriz de 2 por 2. ¿Ok? Este es un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Lo que vamos a hacer es tratar de, recuerden, de hacer un 1 en
primer elemento. Con operación fila dividimos la primera fila en menos 2. Luego con ese 1 hacemos 0 abajo. Para eso operamos, ¿cierto?, con el menos 6 la primera fila y lo sumamos a la fila 2. Hemos logrado nuestro 0, ya no hay más elementos que hacer 0, por lo tanto hacemos un 1 acá. Tenemos nuestro 1. Fíjense que los elementos de la izquierda del signo igual, los términos libres, van cambiando, porque también tenemos que ir haciendo las operaciones. Recuerden que son operaciones fila, tomamos la fila completa. ¿Ok? Recuerden que hay que preocuparse de dejar la matriz identidad a ese lado. Y buscamos ahora, nos queda hacer el 0 acá arriba. Operamos con el menos 2, hacemos la operación fila correspondiente y llegamos acá. Con eso estamos listos. ¿Ok? No tenemos que seguir haciendo operaciones en fila porque ya llegamos a la identidad y no se ve nada extraño. ¿Ok? Fíjense, ¿qué significa esto? Recuerden que cada columna, como lo hicimos ordenadamente al principio, cada columna representa una variable. Por lo tanto, la primera columna nos dice que aquí hay una ¿qué? Una X. Y esa X es igual a 5. O sea, ya sabemos cuál es el valor de X. Y lo mismo pasa con la Y. La Y es igual a menos 3. Es importante que hayan puros ceros en los otros elementos. ¿Por qué? Porque si acá no hubiera un 0, si hubiera un 5, por ejemplo, ¿ok? Yo no podría decir que Y vale menos 3, porque si hubiera un 5, sería 5x más Y menos 3. Sería una ecuación con dos incógnitas y no habría un resultado. Por eso es importante llegar a la matriz identidad, porque así yo aíslo una variable y sé su valor. Aíslo la otra variable y sé su valor. ¿Ok? Ahora, esto en términos matriciales, pero en términos de sistemas estamos haciendo eso, fíjense. Hemos visto que x más 0y son 5 y 0x más y es igual a menos 3. Ustedes ya saben que esos 0 hacen que desaparezca la x de acá y la y de acá y tendríamos el valor, ¿cierto?, que está acá. Esta es la notación que vale, digamos. Esto de acá es solamente para volver de alguna forma de manera visual a la notación del sistema original, como tendría que ser en notación sistema de ecuaciones. Esta no es la respuesta final. Recuerden que cuando hablamos de sistemas de ecuaciones, los resultados son coordenadas. Por lo tanto, nuestra solución, nuestro conjunto solución, es un elemento, es un par ordenado de coordenadas 5, menos 3, x, y. ¿Ok? Eso es la forma en que resolvemos los sistemas de ecuaciones. O sea, si ustedes se dan cuenta, la verdad es que no hay otra diferencia más que cómo ampliamos la matriz y luego avanzamos en las operaciones por fila. Veamos ahora otro ejemplo, pero de una matriz de 3×3. Tenemos un sistema de 3×3, pero hay unos elementos, unas diferencias. En la primera ecuación no hay y, en la segunda ecuación no hay x. Bueno, sí hay, pero no se ven. ¿Ok? Y en la tercera sí están las tres variables. Cuando no está el valor, es porque simplemente está multiplicado por 0. ¿Ok? Por eso que no está la i, porque con cualquier valor que tenga la i no va a servir, va a desaparecer porque el 0 la anula. De manera que cuando no tengamos una variable, ya sabemos que en la matriz va un 0. Ahí tenemos el 0 del i, tenemos el 0 de la x,
tenemos abajo la tercera fila, y lo que vamos a hacer acá, fíjense, porque ya deberíamos empezar con las operaciones de fila, deberíamos hacer un 1 aquí, ¿cierto? Fíjense lo que voy a hacer. Simplemente, ¿qué es lo que hice? Intercambié la primera fila, fíjense, la primera fila la intercambié con la segunda, que en el fondo es anotar una ecuación primero que la otra, pero no estoy cambiando eh, columnas, no estoy cambiando la x por una x de aquí con una y de allá, no, simplemente estoy intercambiando el cómo yo anoto el sistema. Fíjense ustedes que si yo anoto esta ecuación acá arriba y esa acá abajo, sigue siendo el mismo sistema, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿por qué uno hace eso? Bueno, lo hice para que ustedes vean que es un... Cuando ustedes vean que les acomoda hacer eso, por el tema de la operación fila, lo pueden hacer. Pero recuerden cambiar toda la fila, toda completa. No vayan a dejar el lado izquierdo sin intercambiarlo. Fíjense que yo cambié. ¿Por qué? Porque quiero hacer un 1 acá, ¿cierto? Y considero que en esta oportunidad sería relativamente más simple trabajar con un número positivo acá. Simplemente por eso. Si usted parte por el -2, ¿cierto? Haciendo el 1, vamos a llegar, si lo hacemos bien, vamos a llegar al mismo resultado. De manera que acá, para hacer el 1, voy a dividir por 2. Divido por 2 la primera fila y hago las operaciones correspondientes. Fíjense que el 7 cuartos apareció, ¿cierto? Desde el 7 medios, que lo volvimos a dividir por 2. Luego de ese 1 tenemos que hacer la primera columna identidad. Tenemos que hacer 0 aquí, que ya está listo, y acá tenemos que hacer 0 acá, en la tercera fila. Por lo tanto, ese 1 tendríamos que transformarlo en un 2 para sumarlo acá, que nos dé 0. Hacemos la operación y tenemos nuestra primera columna identidad lista. Ahora, fíjense que acá yo digo, voy a dividir por 3 y voy a hacer un 1, ¿cierto? Voy a hacer un 1 aquí, voy a hacer el 1 tercio y el 5 sextos. Entonces uno dice, antes de hacer eso, mejor voy a intercambiar la segunda fila con la tercera. ¿Por qué? Porque yo acá voy a dividir, fíjense, voy a dividir por -3. Cuando yo divida por -3, ese -3 que está arriba se va a simplificar con el -3 que va a estar dividiendo. Ok, fíjense acá. Vamos a dividir por -3 la fila 2. De manera que va a aparecer el 1 que buscamos y acá nos va a quedar un medio. Repito, ustedes en este paso podrían simplemente al tiro dividir por 3, van a tener un tercio, van a tener 5 sextos acá, y hay que hacer las operaciones correspondientes para llegar a la identidad. Puede que se compliquen un poco más, puede que no, eso depende de la práctica que tengan. Y recuerden, si dicen, pero es que van a aparecer muchas fracciones y por el otro paso no aparecen fracciones, bueno, la verdad es que si para ustedes es mejor trabajar con menos fracciones, lo hacen. Total, al final los cálculos los deberían hacer con calculadora. La decisión va en qué pasos van a seguir. ¿Ok? En este caso tenemos el 1 y con el 1 hacemos el 0 arriba y hacemos el 0 abajo. Y aplicamos las operaciones de fila correspondientes y tenemos acá la diagonal principal. Con ese 1 hacemos 0 arriba.
Y hemos llegado a esto. Ahora, como ustedes podrán imaginarse, igual que en el slide anterior, en el ejemplo del 2x2, cada columna, porque lo hicimos ordenadamente acá, cada columna representa una variable y ya sabemos que la x vale 2, la y vale 1/2 y la z vale 1. De manera que nuestro conjunto solución es un trío ordenado 2.1/2.1. ¿Ok? Recuerden también anotar en las coordenadas el mismo orden en el que tienen su matriz o su sistema. Ya dependiendo cómo lo hayan hecho ordenadamente, esas coordenadas tienen que tener el mismo orden que las que están en su matriz. ¿Ok? Esto es una resolución de sistemas de ecuaciones que, por ejemplo, para el caso de 2x2 puede que sea más rápido hacerlo de otra forma, reducción, igualación, ¿ok? Dependiendo del sistema. Pero cuando tenemos sistemas de 4x4, de 5x5, la verdad es que operación por fila es bastante más... eh, sirve más porque en el fondo, a medida que avanzamos, nos vamos dando cuenta de ciertas cosas del sistema. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a conversar ahora, porque los sistemas a veces pueden tener solución y a veces no. ¿Ok? Eso es lo que vamos a observar. Esto, tal como con las inversas, lo mismo, harta práctica. ¿Ok? Casos. ¿Qué casos nos vamos a encontrar? Como yo les mencionaba, no todos los sistemas tienen solución, unos sí, otros no. Y vamos a hablar de el rango. ¿Ya? El rango es un elemento que vamos a calcular, que en realidad vamos a observar del sistema y del sistema ampliado, como les mencionaba adelante. Vamos a tomar el sistema solo lo que está a la derecha del signo, a la izquierda del signo igual, que ese es el sistema, y el sistema ampliado es cuando tomamos todo, lo que está a la derecha y a la izquierda del signo igual. ¿Qué es el concepto del rango? El rango de un sistema lo vamos a entender como la cantidad de filas que son linealmente independientes. Y cuando hablamos de que son linealmente independientes, nos referimos a estas filas que nosotros no las podemos obtener desde otras filas. Por ejemplo, esta matriz A que está acá, esta matriz, ojo que el rango, podemos hablar del rango de un sistema o del rango de una matriz, es el mismo concepto. Esto que está acá tiene 3 filas y el rango de A es 3. Un detalle, el rango ustedes lo van a ver anotado como RG o de repente como R, ¿ok? Por si acaso. Son los dos, lo más usado es R, ¿ok? Pero en la literatura se usa como RG y como R. Tenemos que el rango es 3, ¿por qué? Porque si nosotros observamos esta matriz, no hay ninguna operación que yo pueda hacerle a una fila para obtener otra. Por ejemplo, uno diría, el 2 es la mitad del 4, entonces yo podría decir la primera fila por 2 me va a dar la tercera fila. Eso solamente se cumple con el primer elemento, porque sí nos da 4, pero acá ya no nos sirve. Debería ser 2, incluso acá debería ser menos 6. Entonces, esta fila, la fila 1 con la 3, son linealmente independientes. Una no se obtiene desde la otra. Acá lo mismo. La segunda fila, decir, yo podría dividir la primera, la puedo dividir en 4. Y no, porque ya en el segundo elemento no se cumple, acá tampoco se cumple. Entonces, uno ve que no hay forma de obtener una de la otra, por lo tanto, son linealmente independientes. El rango es
3. Acá sí hay una fila que está de más. ¿Ok? Si ustedes observan, hay una fila que se puede obtener desde la otra. La segunda fila viene desde la primera. Si la primera fila la dividimos por -2, nos da exactamente la tercera fila. ¿Ok? Ahora, ahí tenemos que el rango de esta matriz es 2. Fíjense lo que pasa. Cuando hay filas que son linealmente dependientes dentro de una matriz, cuando uno aplica operaciones fila, va a pasar esto en algún momento. Fíjense. La fila 1 la voy a multiplicar por -1/2, o derechamente la voy a dividir por -2, y se la voy a sumar a la segunda fila. ¿Qué va a pasar? Que esto me va a dar -1. Acá. Ok. Bien, hice un corte ahí para corregir un error de tipiado. El elemento por el número por el que tengo que dividir es 2. Ok. 2 dividido 2 nos da 1, lo restamos acá, nos da 0. Resulta que acá nos va a dar 1/2, lo restamos, nos vuelve a dar 0. Acá nos va a dar -3/2, más 3/2 nos vuelve a dar 0. De manera que la segunda fila se va a anular completa. Porque como estábamos hablando, la segunda fila viene de la primera fila. O al revés, la primera fila, ¿cierto? Es el doble, ¿cierto? Multiplicado por el -1 correspondiente de la segunda fila. Entonces hay dos filas que son linealmente dependientes. ¿Ok? Por eso realmente el sistema que está acá, B, o sea la matriz B, tiene 3 filas, ¿cierto? Porque es de 3 por 3. Pero realmente tiene solamente 2 filas, que es la primera con la tercera. La segunda es la primera con una modificación, multiplicada o dividida, ¿ya? Así que en realidad por eso es que si bien nosotros vemos que esta matriz tiene 3 filas, el rango es 2, por el concepto de filas linealmente independientes. Entonces, cuando uno está haciendo operación fila, va a pasar esto, de repente, ¿ok? Y ahí es importante entender que lo que está pasando es que hay dependencia lineal entre filas. Veamos cuál es el famoso teorema de Roche-Frobenius, que nos dice cuándo un sistema va a tener solución, cuándo no, y cuándo va a tener una única solución. Vamos a tener una matriz, que es una matriz ampliada, y la vamos a llamar como AS, que en el fondo es la matriz de las ecuaciones, ¿cierto? Y a la derecha están las soluciones, que es los K. Estos términos libres, ¿ok? Como bien ahí pueden observar en el diagrama. Vamos a tener m ecuaciones y vamos a tener n incógnitas. ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, vamos a tener un sistema, se va a llamar compatible determinado cuando el rango de la matriz A sea igual al rango de la matriz ampliada y que también sea igual a la cantidad de incógnitas. Es decir, en la práctica eso se va a traducir como que podemos llegar a la matriz identidad con los puros 1
¿cierto? 1, 1, 1 y los 0 alrededor. Y a la derecha del signo igual vamos a tener elementos, vamos a tener números, de manera que cada incógnita va a tener su valor y eso va a pasar para todas las incógnitas. De manera que vamos a poder conocer el valor de cada incógnita que soluciona ese sistema. Eso es cuando se llama compatible determinado, porque usted puede determinar la solución, y digo la solución porque es única. Cada variable va a tener un valor, ¿ok? Y en conjunto forman la única solución de ese sistema de ecuaciones. El segundo caso es cuando hablamos de un sistema compatible indeterminado. Esto quiere decir que vamos a tener igual cantidad el rango va a ser el mismo tanto para A como para la matriz ampliada, pero no va a ser, no vamos a tener la misma cantidad de soluciones, no vamos a poder encontrar la solución para todas las incógnitas. Es decir, hay incógnitas que van a quedar sin un valor determinado y van a depender de otras. Ok, vamos a ver cómo sería eso en la práctica. Pero acá háganse la cuenta de que ya al llamarse compatible indeterminado, eso significa que no vamos a poder determinar la única solución, porque no existe una única solución, sino que existen infinitas soluciones. Sí hay solución para el sistema, es compatible, pero la verdad es que existen infinitas soluciones que tienen que cumplir ciertas condiciones. El sistema es incompatible cuando los rangos son diferentes, los rangos de A y de la matriz ampliada. Ok, veamos algunos ejemplos de cada uno de estos casos. Un sistema compatible determinado es como los ejemplos que vimos recién. Vamos a poder encontrar el valor de cada una de las variables. Fíjense que el rango de A, que en este caso es 3, también es el rango de la matriz ampliada, es decir, la fila, ¿cierto? Siguen siendo linealmente independientes, que al mismo tiempo es la misma cantidad de variables que tenemos. El segundo caso es cuando es incompatible. ¿Ya? No están en orden, sino que el tercero que vamos a presentar requiere un poquito más de espacio. Un sistema incompatible, si ustedes lo observan acá, ¿qué es lo que está pasando? El rango de esta matriz, de la matriz A, es 2. Y el rango de la matriz ampliada, es 3. ¿Ok? Fíjense que la primera y la segunda fila solamente en A, solamente lo que está a la izquierda de la línea punteada, del signo igual, las dos primeras filas son linealmente independientes. Ok, la tercera desapareció porque venía de alguna de las de arriba, da lo mismo de cuál. El rango es 2, pero si nosotros consideramos toda la matriz ampliada, la tercera fila, porque ya tiene 4 elementos, ese 1 forma parte de la fila, la tercera fila es linealmente independiente de todas las otras filas, de la primera y de la segunda. Porque ese 1 no lo podemos obtener de otra forma, no hay cómo obtener la tercera fila de la primera o la segunda. De manera que el rango de la ampliada sería 3. Ahora fíjense qué es lo que pasa en la práctica. En la práctica, ¿qué estaría diciendo? Nos estaría diciendo que 0, como sistema de ecuaciones, x es igual a 2, y es igual a 1 medio, y esto nos estaría diciendo que 0, porque al final esto es un 0, 0 es igual a 1. Y eso matemáticamente no es posible en el mundo de matemático que estamos trabajando. ¿Ok? Por lo tanto, de alguna forma, la verdad es que cuando nosotros hacemos operación fila y llegamos a la matriz identidad
o al menos lo intentamos y nos damos cuenta que no podemos, haciendo uso de este teorema podemos decir qué es lo que está pasando, si hay o no solución. Veamos el tercer caso, que es cuando existe solución, pero una solución o sea, existe solución, pero es infinitas soluciones posibles. Vean este caso. Tenemos, desapareció, fíjense lo siguiente, acá hay un 1, ¿ok? ¿Cierto? Que hace que cuando consideramos el rango de la matriz ampliada, ya no sea 2 sino que sea 3, porque ese 1 genera una fila diferente que no se puede obtener de ninguna otra. ¿Qué pasa si una fila completa, incluso en la matriz ampliada, desaparece? ¿Qué pasa? Resulta que vamos a tener, no vamos a poder hacer 0 acá. No hay ningún 1 aquí que nos permita hacer 0 aquí y acá. Entonces aquí llegamos al fin de nuestra operación fila. Eso significa, fíjense, que x menos 5z es igual a 2 y más 3 quintos z es igual a 1 medio. Y no podemos sacar ninguna conclusión de la tercera porque la tercera fila nos dice que 0 es igual a 0. O sea, no nos dice nada, la verdad, porque sabemos que eso es así. La verdad es que es como si la tercera fila no existiera. ¿Ok? Prácticamente eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad este sistema no era un sistema de 3×3, porque no teníamos 3 filas. Teníamos 2 filas y la tercera era una de las de arriba, pero estaba camuflada. ¿Ok? Estaba multiplicada o dividida por algo. De manera que, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo digo, a ver, ¿cuál es la solución? Resulta que x vale 2 más 5z. Es decir, que x está en función de z. Depende de z. Y también depende de z. De manera que sí hay solución, pero no es un valor exacto. Dependen de z. ¿Ok? La solución en este caso, el conjunto solución, sería ese trío ordenado donde tenemos x y z, pero la x depende de z, la y depende de z, y la z está ahí existiendo, ¿cierto? Esperando a que tenga un valor. Esto es lo que se llama una solución paramétrica. Depende de un parámetro y en este caso el parámetro es z. Si en el caso de que z, o sea, no lo sabemos, pero si z, no sé, valiera 0, tendríamos el caso en que la solución sería 2, 1 medio, 0. El tema es que esa es una solución entre infinitas. Nosotros sabemos que z puede ser infinitos valores, ¿cierto? En determinados casos hay restricciones para la z que te dicen, no, z no puede ser menos un cuarto. Ya, ok, no puede ser menos un cuarto, pero igual le quedan infinitas opciones. De manera que es una solución paramétrica. El sistema es compatible, es decir, tiene solución, pero tiene infinitas soluciones. ¿Ok? Aquí está el caso, ¿cierto? El rango de la matriz A es 2. El rango de la matriz ampliada también es 2. Coinciden, eso significa que hay una variable, o de repente son más, que quedan dando vuelta como parámetro. ¿Ok? Ese es el tercer caso en el que nos dice el teorema de Roche-Frobenius que cuando tenemos infinitas soluciones. Esto ha sido el tema de sistemas de ecuaciones con operaciones fila. Muy relevante el tema de el rango para determinar cuándo estamos frente a un sistema que es compatible o incompatible. ¿Ok? Ya el tema de las matrices, próximamente vamos a seguir hablando de esto, así que estamos en contacto. Nos vemos.